los hijos de Sebaot, Chile. Un abrazo muy fuerte para nuestros amados hijos ministeriales, los pastores Marcelo y Karen Reyes. Un abrazo muy fuerte. Gracias por la bendición y el privilegio que ahora tengo de poder compartir una palabra. Y voy a decirles que es una palabra que ha estado dentro de mi corazón en los últimos días, y meditando realmente qué es lo que Dios está demandando de la iglesia para este tiempo. He estado tratando de hacer una serie acerca de la iglesia llena de gracia. Y yo creo que ustedes han sido escogidos para ser un modelo de una iglesia llena de gracia allí en Chile y al lugar donde Dios los envíe. La gracia, todos sabemos que es el don no merecido, pero también tiene que ver con la fuerza y el poder de Dios para transformar el corazón. Nosotros sabemos que cuando hablamos de la gracia, hablamos de ese don gratuito dado por Dios que nos ha permitido llegar a Jesús por medio de la fe. Yo leía algo que me impresionó, y es el testimonio de un hombre que dice que él era esclavista, pero este hombre se encontró con Cristo. Y cuando él se encuentra con el Señor, él escribe este famoso himno que tiene tantos años de que nosotros lo escuchamos, como es Sublime Gracia, porque él no podía encerrar en ninguna otra palabra lo que Dios había hecho con él. Un hombre que había esclavizado gente, un hombre que era de un trato duro, pero cuando él se encontró con Jesús, libre de condenación y de culpa, él pudo exaltar a Dios por su gracia. Así que antes de iniciar, de hablar unas características de esta iglesia llena de gracia, quiero dejarlos con Luis Miguel y los hermanos para que podamos nosotros entonar este canto. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy puedo ver, perdido y él me halló. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy puedo ver, perdido y él me halló. Sublime gracia, sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy puedo ver, perdido y él me halló. Lo decimos suavemente. Sublime gracia del Señor, que a un pecador fui ciego, mas hoy puedo ver, perdido y él me amó. Fui ciego, mas hoy puedo ver, perdido y él me amó.
La palabra dice en Hechos 11 del 19 al 26. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número de ellos creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a los oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Y cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permanecieron fieles al Señor. Así es que esta palabra nos habla realmente de un modelo que era nuevo para el pueblo de Israel. Dice la escritura que durante lo que se había dado, el movimiento de dispersión, ellos se habían limitado a predicar el evangelio solamente a los judíos. Pero cuando dice que llegaron estos hombres de Cirene y de Chipre, ellos fueron más allá. Ellos tuvieron una revelación de lo que era el evangelio de la gracia. Ellos no tenían ataduras, no tenían problemas de legalismo. Por eso ellos pudieron establecer una iglesia a la cual se le llama la iglesia de la gracia, el modelo de la iglesia para estos tiempos. Así que ellos extienden el evangelio y van a los griegos, y no importando de dónde vienen, cuáles son sus raíces. Creo que este es uno de los pasajes más maravillosos donde nosotros podemos ver lo que Dios hace cuando su gracia desciende en un lugar. ¿Sabe? En este momento, mientras estaba revisando mis notas, yo pensaba que aún todavía este día existen iglesias donde se dice: no, es que esta iglesia es de tal raza, esta iglesia es de tal raza. Y nosotros, cuando salimos a otras naciones, podemos ver marcadas esas diferencias. Pero Dios está llamando a la iglesia en este tiempo para que nos levantemos y que podamos nosotros ser un modelo para estos tiempos al mundo entero. ¿Cuál es el diseño que Jesús dejó establecido para la iglesia? No una iglesia elitista, no una iglesia de discriminación racial, tampoco una iglesia legalista, sino una iglesia que sobreabunde en la gracia de Dios. Y hay algo que quisiera como poner un paréntesis, y es que la gracia de Dios, cuando se ve manifiesta en una persona, nosotros sabemos que comienza a través de la salvación. Pero la gracia es esa fuerza, es ese poder de Dios que viene para transformar el corazón del hombre. La gracia es algo que viene a operar en la parte interna del hombre. Sin embargo, la ley tenía que ver con lo externo: leyes, doctrinas, no toques, no te pongas, no hagas. Pero cuando nosotros tenemos un encuentro verdadero con la gracia de Dios, no solamente para ser salvos, sino que decimos: yo quiero ir más allá, yo quiero entrar a una dimensión sobrenatural donde mi vida sea transformada a la imagen y a la semejanza de Cristo. Muchos de nosotros hemos cometido grandes errores al querer combinar la ley y la gracia, y hemos querido hacer esfuerzos y que hemos querido nosotros hacer algo a fin de ganarnos el amor de Dios, a fin de ser aprobados, a fin de ser aceptados. Pero Pablo, que es llamado el apóstol de la gracia, nos enseña que o si vamos a seguir a Cristo,
a través de la gracia lo vamos a hacer con la gracia. O si vas a hacerlo por la ley, pues hazlo por la ley, pero ambas no se pueden combinar. Así es que esto es lo hermoso de que nosotros podemos aprender. Que la única manera como nosotros podemos sobreabundar en gracia es caminando en intimidad y en comunión día tras día con el Dios de la gracia, con Jesucristo nuestro intercesor, al que Dios ha enviado para reconciliar a la humanidad con Él. Así es que esta iglesia nació, como dije antes, para revelar las señales de una verdadera gracia de Dios en la vida de los miembros, pero también en las ciudades y en una nación. Vea usted cómo nace esta iglesia. Esta iglesia era considerada como la segunda iglesia más grande después de Jerusalén. No fue creada por apóstoles, no fue creada por profetas, sino que fue creada por unos hombres laicos, gente que tenía una unción evangelística. Vemos cómo ellos fueron valientemente a hacer lo que hasta ahí no se había hecho. Qué tan grande era el movimiento que había en Antioquía, que provocó a los apóstoles a tener esa reunión en Jerusalén y tener que decir: dicen que por allá en Antioquía se le está predicando también el evangelio a los gentiles, y enviaron a Bernabé. Usted sabe que el nombre de Bernabé es consolación. Y de veras que cada vez que nosotros vemos a Bernabé trabajando en medio de la iglesia de Jesucristo, hace una obra reconciliadora. Así es que Bernabé va enviado por los apóstoles, y para que vea qué es lo que está pasando en Antioquía. Yo dije, nace a través de una gente valiente, y el resultado fue una iglesia que hasta el día de hoy se convierte en el modelo para este tiempo y para el tiempo que venga, hasta que Cristo venga por su iglesia. Una de las características que tenía esta iglesia es que estaba compuesta por varias clases de personas. Esto permitía que la gracia de Dios trabajara con más poder. Esto me gusta. Y fuera aún más notoria. Entonces la Biblia nos dice, en el pasaje que acabamos de leer en Hechos, dice que cuando Bernabé llegó, usted se imagina, Bernabé va con una encomienda, y es como por decir así, él va como hacer un espionaje, y él tenía que traer el informe a Jerusalén y decirles realmente qué es lo que estaba pasando. Él iba con la autoridad para poder incluso parar si aquello que estaban haciendo era incorrecto. Pero cuando Bernabé pone los pies sobre aquella iglesia, dice la escritura que Bernabé vio la gracia de Dios manifiesta, y eso le produjo un gran regocijo en su corazón. Bernabé pudo ver la gracia manifiesta en medio de la iglesia de Antioquía. Así es que imagínese usted, lo que los ojos de él pudieron contemplar fue la manifestación de Dios en la vida de cada uno de los creyentes, y esto produjo gozo. Y es que una iglesia llena de gracia es una iglesia que experimenta el gozo, un gozo continuo, un gozo en medio de la prueba, en medio de la batalla, en medio de la lucha. Es una iglesia que sabe danzar, que sabe saltar, que sabe dar palmas al Rey de Gloria, y que ha entendido que el gozo del Señor es su fortaleza. Cuando no hay esa manifestación de la gracia de Dios en una vida, vamos a ver más adelante, son vidas llenas de amargura. La ley enseña posturas. No te rías, viste de esta manera, pero la gracia nos enseña a vivir en un gozo permanente, porque hemos sido libres, porque somos salvos. Así es que dice que este gozo que a él le produjo, aprovechó de exhortarlos a ellos, no para parar, sino para seguir adelante, y que mantuvieran esa misma comunión, y que mantuvieran
ese mismo modelo. Quiero hoy hablar ligeramente de algunas características de esta iglesia. En primer lugar, yo dije, fue establecida por evangelistas. De los esparcidos por la persecución de Jerusalén, en Jerusalén, dice que estos habían hablado solo a los judíos, pero en Hechos 11, 20 y 22 dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos. Y escucha bien, gran número creyó y se convirtió al Señor. Y entonces es cuando se da que la noticia llega a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Sabes qué? Hay algo maravilloso en todo esto, y es que dice que esta iglesia no tuvo prejuicios. Ellos fueron y presentaron el evangelio. El prejuicio que había en ese tiempo era que no podían estar juntos gentiles y judíos. Ahora bien, ponte a pensar hoy, ¿cuál es el prejuicio más grande que hay dentro de la iglesia de este tiempo? Uno de los prejuicios es los pecadores, los que están en ocultismo. Y si alguien nos dice: mira, esa persona está en brujería, esa persona es adivina, inmediatamente damos 3 o 4 pasos atrás y sentimos que esa persona no es digna de que le prediquemos el evangelio. Pero una iglesia llena de gracia va a hablar el mensaje de salvación a cualquier pecador. No hay límites, no importa cuán profundo haya esa persona sumergido en el pozo del pecado, no importa cuánto sea el poder del pacto que haya hecho con las tinieblas. Lo más importante es que somos los voceros de Dios y que estamos llenos de la gracia de Dios. ¿Para qué? Para poder llevarles la palabra. Mira qué tremendo. Dice que ellos anunciaban el evangelio. ¿Qué es lo que hace una iglesia llena de gracia? Anuncia, habla las buenas nuevas. Presenta a Jesucristo como el único Señor y el verdadero Salvador. Escúchalo bien. Pero quien hace la obra no somos nosotros, es el Señor. Porque dice: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Quiero compartirles que cuando leo esto, yo recuerdo que una de las limitantes que yo tenía cuando yo recién me convertí al Señor, yo testificaba, pero más que todo era con la gente que yo conocía. Pero yo decía: ¿cómo yo le voy a predicar a Cristo a alguien que no conozco si no sé qué va a pasar con esta persona? Pero llegó a mis manos un libro que cambió mi manera de pensar y que pude entender que la obra, quien la hace, es el Señor, no nosotros. Esparcimos la semilla. Por eso dice Pablo sembró, Apolo regó, pero quien da el crecimiento es Jesús. Así es que llegó a mis manos un libro que decía: libre dentro de la cárcel. Y aquel libro rompió mi paradigma. ¿Por qué? Porque yo tenía un paradigma de que si esta persona se convierte y yo no la conozco, no va a tener seguimiento. Y cuando yo leí la historia de este hombre que había sido enviado a una de las cárceles de mayor seguridad y fue considerado un preso político, y este hombre hizo algo. Lo que este hombre hizo fue que empezó a leer la Biblia, pasaba horas y horas y horas solo, y de pronto este hombre dijo: no, yo voy a leer la Biblia. Y ahí, leyendo la Biblia, tuvo un encuentro con Dios. Pero lo más impresionante era que lo cambiaban de cárcel en cárcel, porque era considerado como un hombre peligroso, políticamente hablando. Pero aquellos que lo cambiaban de cárcel en cárcel no podían detenerse en saber que este hombre había cambiado. Pero dice que a cada cárcel donde él llegaba, el tiempo que le daban al día para poder salir al patio, 1 hora,
él la ocupaba para poder evangelizar a sus compañeros. Y de cada lugar donde este hombre estuvo, se levantó una iglesia. Eso rompió mis paradigmas que yo tenía en mi mente. Y pude darme cuenta que yo podía llevar el mensaje del evangelio a donde fuera. Y como dice aquí en Hechos, ellos predicaban y Dios estaba de la mano de ellos, y Dios se encargaba de tocar el corazón de aquellos que no conocían a Cristo. Así es que dice que antes que algunos eran de Chipre, de Cirene, y ellos comenzaron a hablarles a los helenistas griegos. Sabes que hay algo bien interesante, y es que una de las características también que tenía esta iglesia es que era una iglesia llena de amor. Dice Hebreos 13:1: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se habría criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. ¿Quiénes pues componían la iglesia de Antioquía? Yo podría decir una iglesia colorida, una iglesia de veras donde era como abrir un abanico y poder ver diferencias de raza, diferencias sociales y aún diferencias religiosas. Vemos ahí líderes que hay de variedad de dones espirituales, como eran los apóstoles y maestros. Pero había algo, y que es lo que quiero comenzar en este inciso, es que estaba compuesta por una diversidad de miembros, y Bernabé encabezaba la lista. Pero con solo la presencia, la iglesia ya era bendecida con la presencia de Bernabé. Pero estaba allí un tal Níger, llamado Simón, cuya traducción es negro. Pero también dice que estaba Lucio de Cirene, quien también formaba parte de los negros de aquel tiempo. Pero también estaba un compañero de infancia de Herodes, Antipas y de Pablo. ¿Qué está hablando? Un fariseo. Entonces vemos nosotros que había tanta gracia en ese lugar que las barreras políticas, económicas, religiosas se habían roto. Ahí no importaba de dónde venía, no importaba el color de la piel, no importaba el conocimiento que tenía. Es que estaban envueltos en un manto de gracia, y lo que más importaba era el evangelio de Jesucristo. Lo que más importaba era vivir para Él. Así es que vemos esa característica tan hermosa. La gracia de Dios tiene la misión de quebrantar todos los prejuicios para poder convertirnos en el cuerpo de Jesucristo. Nosotros vemos en Efesios capítulo 4, y vemos nosotros desde el 11, 12, 13, 14 y 15 hasta llevarnos que Jesús dejó establecida una iglesia de 5 ministerios, pero la deja con un propósito, a fin de perfeccionarnos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero también habla que es para llevar a la iglesia hacia una madurez espiritual, que tengan solidez en la doctrina, que no venga cualquier estratagema de error que los haga tambalearse. Pero también habla y dice que es necesario que haya esa dimensión apostólica en las iglesias para que puedan crecer en amor y en unidad, donde todos los miembros, me gusta esta palabra, donde todos los miembros son concertados y se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, y son edificados en amor. Una iglesia llena de gracia es una iglesia que tiene sentido de cuerpo. Es aquella que dice: sí, yo soy boca, pero yo necesito a los hermanos
que son manos en el cuerpo de Cristo. Oh, yo necesito a los hermanos que son ojos en el cuerpo de Cristo. Sabes, solamente cuando tienes una mentalidad llena de la gracia apostólica de Dios, tú puedes entender que el éxito de poder nosotros hacer que el evangelio crezca es a través del entender que somos un cuerpo y podemos conformar equipos apostólicos donde nadie es más que el otro. Reconocemos que siempre habrá una cabeza, quien nos dirija, quien nos lleva a la visión, pero cada uno va a gozarse en lo que Dios le ha dado, pero también va a reconocer lo que el otro tiene y no lo va a ver de menos, porque escrito está, Pablo lo dijo, se van a edificar en amor según la actividad propia de cada miembro. Yo amo trabajar en equipo, disfruto ver el fluir, el río de Dios en cada miembro y digo, esto es una iglesia apostólica. Era lo que había precisamente en Antioquía. Nosotros vemos que según este versículo, Dios pone a los que antes eran enemigos entre sí, los reúne. Vea qué tremendo. ¿Cómo podían juntar uno de la alta sociedad, un fariseo, un negro, un judío? ¿Cómo podían juntarse para poder hacer de ellos un solo cuerpo y establecer un único modelo? Porque esa es la única iglesia que encontramos con este modelo único. Entonces Dios los junta a estos que eran enemigos. ¿Por qué? Porque este Manaén conocía muy bien a Herodes, quien fue el que ejecutó a Juan el Bautista y contribuyó a la muerte de Cristo. Usted imagínese qué terrible esto. Este hombre era un hombre político despiadado y el otro llegar a ser un líder de la iglesia. Véalo, eso solamente puede suceder en una iglesia llena de la gracia apostólica, donde pueden estar los que tienen una posición económica alta como los que no tienen una posición económica alta, donde pueden estar adorando. Pertenecieron a diferentes corrientes políticas, económicas, sociales. Entonces vea usted que la lista de estos hombres a nosotros nos arroja algo maravilloso, y es que la influencia de la gracia de Dios trae unificación en medio de la iglesia. Solamente a través de la gracia podemos nosotros ser unificados como la iglesia de Jesucristo. Así es que, ¿qué es lo interesante de todo esto que hemos estado hablando como una introducción? Es que estos hombres de muchos lugares y con distintos pasados, ellos habían descubierto el misterio del evangelio de la gracia de Dios. Ellos estaban traspasados de la gracia de Dios. No importaban las barreras, ahí estaban siendo uno en el Señor, juntos, porque habían descubierto a Jesucristo como su único Señor y verdadero Salvador. ¿Sabes? Esto que estaba sucediendo en Antioquía es la misma naturaleza que debe acontecer hoy en medio de la iglesia, donde todos podemos ser recibidos y donde todos podemos ser uno en Cristo Jesús. Escúchalo bien. Cuando la mega gracia apostólica de Dios reposa sobre una iglesia, no hay acepción de personas, no hay distinción de hombres. Simplemente lo que Dios hace es que los transforma y los adhiere al cuerpo, de tal manera que el que robaba ya no roba, el que pecaba ya no peca más. Y no importa si en el pasado fueron enemigos. La madurez espiritual es precisamente eso, aceptar a cada uno
como es, y disponerse a trabajar juntos para expandir el reino de Dios. Mis amados, el prejuicio social, político, económico, religioso opaca la gracia de Dios. Debemos amarnos y aceptarnos tal como somos. Amo mucho, a veces llego a la iglesia y encontrar que quienes están cuidando los vehículos afuera y están colocando los carros, ¿sabes qué? Algunos de ellos son albañiles, carpinteros, pero entre ellos hay doctores, hay abogados, hay empresarios. Y una de las cosas que siempre me disfrutaba cuando yo empezaba a entrar en este fluir apostólico era cuando yo los miraba, que uno de ellos, que es empresario, su mejor lugar para servir era el parqueo. Y cuando usted los miraba que entraban los recesos, los iba a ver sentados en una paila de un carro, comiendo todos, porque él había traído provisión para todo. Eso es una iglesia llena de la gracia de Dios, donde yo me puedo interesar por la necesidad de otro, donde puedo amar a los hermanos, no importando las diferencias que nosotros tengamos. Tercero, era una iglesia de ayuno y oración. Dice en Hechos 13, 1-2, ministrando estos al Señor y ayunando. La gracia de Dios se verá manifiesta en una iglesia apasionada, en una iglesia que adora, en una iglesia que da tanta importancia y que sabe que lo más importante en su caminar son sus tiempos a solas con Dios. Una oración individual, pero también una oración colectiva. Una iglesia encendida de sed y hambre, pasión profunda por la presencia de Dios. Dice que había cuando Bernabé llegó, halló que ellos mantenían una íntima comunión con Dios. ¿Y sabe qué? Lamentablemente, hoy en día es donde la iglesia está fallando. Hay tantos anuncios, hay tantas cosas que hacer, tanto que trabajar, y nos olvidamos que lo primero es ejercer un sacerdocio, ministrar a Dios. Necesitamos que nuestros salmistas sean verdaderos adoradores, que no lleguen a calentarse a la iglesia, sino que ya ellos vengan de una experiencia personal con Dios en ese día que van a ministrar, y lo único que van a hacer es darle continuidad a la corriente del río de Dios en el que se conectaron temprano. Hay gente que dice: oye, el culto no estuvo muy bueno, la alabanza no sirvió, la iglesia no sirvió. ¿Se imagina usted si todos los que vamos a una congregación antes de ir al culto hayamos tenido tiempo de oración, tiempo de adoración? La Biblia dice, y Pedro dice, que somos piedras vivas. Somos eso, piedras vivas. Entonces, ¿qué va a pasar si yo, como piedra viva, no apagada, sino una piedra encendida en el fuego de la presencia de Dios, que he experimentado a solas con el Señor antes de llegar a la iglesia? Entonces tengo a mi lado otra piedra viva y a mi lado otra piedra viva, y cada uno de los que va entrando son piedras encendidas. ¿Qué va a pasar? Va a ser uno de los cultos más gloriosos. No dependeremos de la alabanza, no dependeremos de la palabra que se predique, no, sino que más bien de donde estamos sentados es como una fuerza poderosa que va contra los que están ministrando en el altar. Pero de los que están ministrando en el altar también hay una gracia poderosa que está fluyendo. Necesitamos volver a esos tiempos de pasión, de desesperación, de vigilias, de ayuno y de oración. Esta era una marca que tenía esta iglesia de Antioquía. Por eso me gusta tanto que dice que Bernabé pudo reconocer que esta era una iglesia llena de gracia. Que, mis amados, nosotros podamos ser reconocidos en cualquier lugar donde nosotros vayamos
como una iglesia llena de gracia. Que en la ciudad seamos reconocidos como una iglesia llena de gracia. Pero también era una iglesia que daba testimonio. Y estábamos leyendo aquí adelante y dice que estos varones, cuando entraron en Antioquía, dice que ellos hablaron a los griegos anunciando el evangelio del Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y llegó la noticia de estas cosas a los oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y vinieron y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. ¿Para qué lo enviaron? Para que él pudiera ver qué era lo que estaba pasando ahí. Que para ellos era como un desorden el que había, pero lo que Bernabé recogió como información para poder llevarle a los hermanos en Jerusalén es que esta era una iglesia que daba testimonio, que estaban llenos de la gracia de Dios, que ellos estaban envueltos en la gracia apostólica de Dios. No es por lo cuanto hablemos, no es por cuanto lo digamos, es que la gente tiene que ver esa gracia de Dios moviéndose dentro de una congregación, en forma individual, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Pero también dieron testimonio de que era una iglesia que dependía del Espíritu Santo. Veamos Hechos 13:2. Dice que ellos estaban ministrando al Señor y estaban ayunando. Qué necesario es que podamos ver nosotros en estos tiempos una iglesia que depende totalmente del Espíritu Santo. ¿Y sabes cuándo tú puedes ver una iglesia que depende del Espíritu Santo? Cuando es una iglesia que sobreabunda en revelación. Cuando una iglesia sabe lo que hay que hacer, sabe para dónde va. ¿Por qué? Porque ora, adora, ayuna, y en medio de ese ambiente viene la revelación de Dios, vienen los diseños de Dios. Entonces no seremos un clon de otra iglesia que es la pujante tal vez en las naciones enteras. Tendremos el diseño propio que Dios nos entregó, el diseño que Dios puso en nuestro espíritu. ¿Y quiénes se van a ir adhiriendo a nosotros? Aquellos que van a unirse con una visión individual similar a la nuestra para poder formar una visión corporativa y así ministrar el mundo entero, trayendo el cielo a la tierra. Así es que maravilloso. Dice que ellos dependían totalmente del Espíritu Santo. Yo los animo y quiero decirles sobre todo a Marcelo y a Karen: sean dependientes del Espíritu Santo. Si hay algo que yo me he dado cuenta, es que el Espíritu Santo revolotea, excita a su nidada, como dice el canto en Deuteronomio, el canto de Moisés. Cuando encuentra que hay una congregación que lo está deseando, lo está anhelando. Si hay algo que yo he observado, es la sensibilidad del Espíritu Santo moverse. Cuando nosotros le damos el espacio, cuando nosotros podemos decirle: eres el primero, eres lo más importante que hay en este lugar. Entonces, mis amados, nos convertimos en dependientes. Y cuando sabemos que Dios nos dijo que hiciéramos algo, no importa si vemos que es un camino cerrado, no importa cuán escabroso sea ese camino. ¿Sabes qué? Lo más importante es que si Dios dijo, Él lo hará. Si Él lo prometió, Él lo ejecutará. No está en mis fuerzas, como dice Zacarías 4:6. No es con espada, no es con ejército, mas es con el Santo Espíritu de Dios. Porque Él me habló, porque Él me dijo. Entonces, si Él habló y yo comienzo a caminar en esa dirección, todos los recursos que se necesiten para ejecutar esa palabra revelada, Él las traerá. Sean recursos económicos, sean recursos humanos.
Cual sea el recurso que se necesita, Dios lo traerá. Oramos para que seamos allá en Chile un referente de la iglesia llena de la mega gracia de Dios. Pero también era una iglesia no solamente que dependía del Espíritu Santo, sino que se manifestaban los dones del Espíritu Santo. Vea usted Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, al que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Y dice en el versículo siguiente que escucharon la voz del Espíritu que les dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo. ¿Para qué? Para el ministerio que yo he determinado para ellos. Ahí había una congregación de reunión apostólica. Apóstoles y maestros se reúnen a ayunar, a orar, y viene la voz del Espíritu Santo y empieza a manifestarse y decir: Pablo y Bernabé entraron, es como decir eso en pocas palabras, entraron a Antioquía. Pablo como maestro, Bernabé como profeta, pero salen de este lugar por la gracia que cubre sobre este lugar, por la mega gracia apostólica que hay aquí. Pablo ahora ya no serás solamente maestro, sino que serás un apóstol, de tal manera que a él se le conoce como el apóstol de la gracia. Nadie mejor que Pablo para hablarnos de la gracia de Dios. Él era un referente de la gracia de Dios. Por eso en sus cartas, en sus escritos, siempre él hablaba que por la gracia de Dios había sido encontrado. Por la gracia de Dios fui llamado a este ministerio. Por la gracia de Dios, mis amados hermanos, qué revelación tenía este hombre de lo que era la gracia de Dios. Tanto que en un momento en el cual dice que él se encuentra, que tenía un aguijón en su carne, y dice: 3 veces oré y vino la voz de Dios y me dijo: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Muchos hablan acerca de qué podría haber sido ese aguijón. Sí, la mayoría coincide con que era una enfermedad física, probablemente de un ojo, pero que Dios le dijo: en medio de eso, en medio de esa debilidad que es como un aguijón, ¿qué hace el aguijón? Un aguijón es algo que te pica, que te duele, y constantemente te va a estar aguijoneando siempre. Y Dios le dice: bástate en mi gracia, porque yo me voy a perfeccionar. Mi poder se perfeccionará en tu debilidad. ¿Por qué cree usted que a veces Dios llama a los más débiles, a los más temerosos, y Dios los levanta como grandes guerreros? ¿Por qué? Porque Dios dice que lo vil del mundo escogió Dios, lo necio, lo que no es, para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los fuertes. Yo estoy hoy compartiendo con ustedes. ¿Saben por qué? Porque siempre que yo empecé en el Señor, le decía: Señor, ¿por qué me escogiste? Y a veces uno quisiera que le dijera: porque tú has sido una niña buena. Y cuando el Señor me habló, precisamente me habló lo vil y menospreciado del mundo, escogió Dios. Entonces me di cuenta que Dios me había escogido para avergonzar a los sabios de este mundo. Eso es la gracia. Eso es esa gracia apostólica que está gritando ser manifestada en medio de la iglesia. Pero también la gracia apostólica hace que pueda la iglesia vivir como una familia, como un solo cuerpo. Hebreos 11, 29, 30 entonces dice que los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviando a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. Vea qué interesante es esto.
Yo recuerdo cuando el Señor habló en mi corazón y me dijo: van a transicionar de un ejército a una familia, porque todo era guerra. Las lenguas eran de guerra, la adoración era de guerra, la danza era de guerra, todo era guerra. Pero cuando nosotros llegamos precisamente a los 5 años, 5, gracia, Dios me habló y me dijo: vas a conocer lo que es la gracia. Voy a hacer de ustedes una iglesia de gracia. Y es precisamente una de las características de una iglesia de gracia, es que habita y vive como una familia. Y comenzamos a cambiar nuestros lemas. Hasta el día de hoy: bienvenido a casa. Esta es tu casa. Pero a principio, ¿qué era lo que la gente miraba cuando se le daba la mano? Eran aquellos rostros de leones, como los valientes de David, porque eso sí, teníamos rostro de león. Pero cuando llegan a aquel que viene bien herido y bien dolido del mundo, no necesita ver un rostro de león. Necesita ver un rostro que le invita a entrar y ser parte de la familia, no importando cómo viene, no importando de qué estado viene. Una iglesia llena de la gracia de Dios vive como familia. Nos duele lo que al otro le duele. Lloramos cuando alguien comienza a entrar en tiempos de aflicción. Yo un día le decía al Señor: es lindo este evangelio, es hermoso, pero a la vez qué difícil es cuando uno de ellos está en crisis. Hace poco nos tocó los pastores García y casi todos y sus hijos, 6 miembros de la familia, y la pastora Bea sobre todo, y el pastor Melvin, graves. Y estábamos día y noche orando, clamando por la sanidad y por la libertad en esta familia. Y recuerdo que un domingo le dije en esa semana le dije a mi esposo: yo tengo que ir a la iglesia, yo tengo que ir a afirmar a los hermanos con una palabra de fe. Y ese día fue tan hermoso lo que Dios hizo. Sabes, me encontré con una iglesia llena de temor. Tenían miedo porque varios habían sido contaminados con el COVID. Y era como decir: ¿quién es el que sigue? ¿Cuál es el próximo? Pero ese día yo pude ver un río de gracia manifestarse en ese lugar. Y recuerdo al pastor Melvin y la pastora Bea me escribieron, porque ellos pudieron ver desde el hospital, de la casa, pudieron ver el video y me dijeron: gracias, ha afirmado nuestras vidas y ha afirmado la iglesia. Eso es lo que Dios está buscando en estos días. No quién gana ventaja, no quién es el primero, no quién es el que quiere ser reconocido como ministro, no, sino que podamos decirle al mundo: sí podemos amarnos como hermanos, sí podemos dar un mensaje de familia, porque lo que le duele a mi hermano también me duele a mí. Lo que le hace falta a mi hermano es como que me falte a mí. Jamás en mi vida yo había tenido una experiencia sobrenatural de amor, hasta que esa gracia comenzó a trabajar dentro de mi corazón. Entonces esta iglesia dio un testimonio de que era un solo cuerpo, una familia. Y esto a ellos les ayudó para poder hacer la obra misionera, para poder llegar a diferentes ciudades. Pero hay algo más, y es que era una iglesia evangelizadora. Usted ve cómo inicia, bajo un movimiento evangelístico. Necesitamos una iglesia llena de gracia. Es una iglesia que está conformada por hijos e hijas, que donde quiera que van anunciando las buenas nuevas de Jesús. Que es que a mí en la iglesia no me ponen a servir, ahí solo predican los mismos. Pero yo quiero decirle algo: allá afuera hay un montón de gente que necesita escuchar que usted les predique del evangelio de la gracia de Dios. Hay un montón de gente allá que está perdida en el pecado y que están sumergidos en prisiones de oscuridad, en prisiones de sombra de muerte, y que necesitan que alguien
que está lleno de la gracia de Dios, pueda decirle: Jesús te ama y Él murió en la cruz por amor a ti. Él pagó por todos tus pecados. Ven a Él, ven a Él. Necesitamos esa iglesia, esa iglesia beligerante que rompe barreras y que va abriendo caminos. ¿Sabes? Hay una encuesta donde dice que el cristiano que más da frutos es el recién convertido, pero hasta los 2 años. Después de los 2 años se acomoda. ¿Por qué dejamos entonces de testificar y de evangelizar? Nos acomodamos. ¿Por qué dice que somos más eficientes en los primeros 2 años? Está fresco nuestro testimonio y queremos que todo el mundo oiga. Y queremos que todo el mundo sepa la obra redentora que Jesucristo ha hecho en nuestra vida. Yo siempre recuerdo que estaba nueva, pero yo quería contarle a todo el mundo que yo había conocido a Cristo. Yo quería contarle a todo el mundo que yo un día estuve sumergida en la depresión, en la ansiedad, en las fantasías de suicidio, pero que Cristo llegó a mi corazón y lo cambió todo. Y recuerdo que todos los días pensaba: ¿a quién voy a decirle? ¿A quién voy a testificarle? Lógico, yo no sabía la Biblia, pero la estaba leyendo, pero muy poco la podía entender. Pero sabes, nunca olvido cuando un día el Señor me habló y me dijo: vas a ir a donde aquel vecino que un día me sirvió y ahora está sumergido en el mundo. Y recuerdo que yo entré impetuosa, tiré la puerta de esa casa, ni la toqué. Y el hermano estaba con unas pastillas en su mano y un vaso con agua. Y yo me acerqué a él y le dije: vengo en el nombre de Jesús a decirte que estás en un pozo de depresión y crees que ya te vas a morir, pero dice el Señor que prueba una vez más su amor, porque Él ha prometido traer medicina y salud. Sabes, ese día fue tan maravilloso. Ese hombre tiró el agua, tiró las pastillas y en ese mismo momento se fue de rodillas, se reconcilió con el Señor. Y yo pude ver el dinamismo que incluso antes no había tenido. Este hombre andaba tocando puertas, predicando el evangelio. Una iglesia llena de gracia, de la gracia de Dios. Es una iglesia que no esconde su identidad en Cristo Jesús. Anda buscando por quién orar, y no para ser visto, sino para manifestar el reino de Dios. Esta iglesia era una iglesia, vea usted qué tremendo, era una iglesia generosa. Ya leímos cómo recogieron ofrendas para llevar a los hermanos. Sabes que una iglesia llena de gracia, y Pablo lo dice hablando en los Corintios, habla de esta gente que abundó en pobreza, pero sobreabundó en riquezas, porque de su pobreza ellos tuvieron abundancia para poder dar. Mis amados, una iglesia llena de la gracia de Dios no es una iglesia que hay que estarle predicando de los diezmos, que hay que estarle predicando de las ofrendas, que hay que estarle predicando de los pactos. No necesitas que te toquen la puerta y que te llamen para recordarte tu diezmo. No, es que la gracia te transforma y tú lo único que quieres es dar lo que a Dios le pertenece. Tú ves la necesidad de alguien y, como dice la escritura, no le dices: ok, que te vaya bien, voy a orar por ti. No, si en algo yo puedo solucionar y si en algo yo puedo resolver esta situación, seré como la iglesia de Antioquía, una iglesia llena de gracia. Y Pablo les agradece y les dice: gracias por haber participado de esta mega gracia apostólica. Esta es una mega gracia. El saber que no se da porque Dios te va a dar, es por el fuego encendido por la gracia de Dios, porque la verdad la conoces y lo único que está en ti es el deseo de agradar a Dios, de extender lo que hay en tus manos para Dios y para su reino. Y finalmente era una iglesia misionera.
compartía el evangelio a otros más allá de las fronteras. Ellos habían comprendido lo que dice Mateo 28, 19, 20, que ellos tenían que cumplir con la gran comisión. Yo quiero orar hoy y yo quiero declarar que un río de gracia, que una unción de gracia vendrá sobre ustedes. Y quiero pedirle a los muchachos si me ayudan con este canto. Y mientras ellos están cantando, yo estaré orando. Quiero terminar diciéndote, esto sucede cuando hay una iglesia llena de gracia. Es una iglesia llena de gozo. El servicio es con excelencia. Nunca se sirve por compromiso ni murmura cuando tienes que invertir para servir. Nosotros formamos a la gente diciéndole, vamos a hacer un congreso, vas a servir, pero tienes que pagar tu entrada. Y toda la gente lo hacía con gozo, con alegría. Pero hoy en día hay tanta gente que lo que quieren, ok, voy a tocar una guitarra, págame. Voy a predicar, ¿cuánto me vas a dar de ofrenda? Hasta el día de hoy, yo llevo más de 30 años de evangelio, jamás yo he puesto una tarifa de prédica. Que Dios me libre y me guarde de alguna de esas cosas. ¿Sabes? Es una iglesia que ama el testificar, y el amarse será algo espontáneo. No va a ser algo forzado, deja abierto. No va a ser algo forzado. Fluirá del interior de tu corazón como un río. Amarse. Aunque tengamos diferencias, pero el amor de Dios todo lo soporta, todo lo prueba, todo lo puede. Es ese amor que no es jactancioso, que no es envidioso, que aprende a negarse a sí mismo. Yo recuerdo cuando yo llegué al Señor, que yo tenía problemas con los famosos abrazos. En la iglesia donde nosotros íbamos, el abrazo era al final, pero yo más o menos calculaba cuando ya se iba a terminar el culto. Entonces antes de que terminaba, yo salía corriendo, subía el vidrio del carro. Yo no quería contacto con nadie. Y digo, Dios, a veces un día de estos leía mis mensajes y casi siempre termino, te amo mucho, te amo, pero no es como una muletilla. Es que nace del corazón. Nace del corazón. Hoy estaba conmigo una persona y me decía, ¿cómo ha hecho usted? ¿Cómo usted tiene paciencia con gente como yo, que somos tremendos? Todo lo cambia cuando la gracia de Dios llena tu corazón. Tú amas sin condiciones y el amor fluye espontáneamente. Esto hace que el creyente viva por el Espíritu y no por la carne. Me gusta poder declarar, Cebao Chile, que te levantarás como un referente de una iglesia llena de la gracia de Dios. Que si algo se había apagado en ustedes, hoy se vuelve a encender. Y yo declaro que viene un río de la gracia de Dios. Porque hay medidas de gracia, así como hay medidas de poder. Porque a mayor gracia, mayor poder. Entonces yo declaro hoy que si ha habido un estancamiento espiritual en la vida de ustedes, si hay desánimo en algún hermano, si alguno se siente desalentado, si alguno ha sentido ya no la misma emoción de poder ir a la iglesia como lo hacías antes, yo declaro que hoy eres tocado y lleno una vez más por esta gracia que no tiene límite. Recíbelo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Los bendigo.